Para este diseño vamos a estar ocupando mostacillas de color dorado o cristal de color blanco brillante. Estos son canutillos de color dorado de 1 centímetro y vamos a estar ocupando murano del número 4 de color blanco. También vamos a ocupar un aro. Este es un aro en oro golfi. Pues en la descripción les voy a dejar la tienda donde compré este aro y también este topito. Si no, también lo pueden ir a mi página de Facebook y en la página principal está anclada la información de las tiendas donde suelo comprar. Vamos a necesitar nylon rígido. Yo ocupo este que es transparente de 0.25 milímetros o de 6 libras. Voy a estar ocupando unas tijeras y unas pinzas que son de esta puntita así. Estas las voy a ocupar para abrir la argollita que trae el topito. Y también voy a estar ocupando agujas para mostacilla del número 10. Este paquetito trae 25 y me cuesta 3.000 pesos. Y también un encendedor. Y antes de empezar con el paso a paso, quiero invitarlos a que pasen por mi canal y vean el paso a paso de este video que subí anteriormente. También lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Y pues los invito a que me sigan en Instagram, en Facebook y en TikTok. En todas las redes aparezco como Andrea G. Bravo. Vamos a tomar ahora nuestra aguja y vamos a pasar por la aguja más o menos 180 centímetros de nylon. Luego lo pasamos por el centro de la aguja. Jalamos el nylon buscando la puntita. Y cuando lleguemos a la puntita vamos a hacer 3 nudos sobre nuestro aro. Y vamos a apretar muy bien. Con la tijera vamos a recortar la puntita que nos queda. Y ahora aquí nos queda otra puntita, que es la que queda aquí. Con la ayuda del encendedor vamos a quemarla. Una vez la quememos vamos a pasar nuestro nudito hacia la parte de adentro. Y nuestro hilo está hacia esta parte. Después vamos a tomar 4 mostacillas del color blanco brillante, vamos a pasar nuestra aguja por el centro del aro y vamos a jalar todo el nylon que tenemos en nuestra aguja. Vamos a jalar despacio para evitar que se nos vayan haciendo de pronto nudos en el nylon. Las vamos a ubicar sobre la partecita de dentro del herraje, que queden 2 y 2, y con la aguja vamos a subir por 2 mostacillas de abajo hacia arriba. Y vamos a jalar nuevamente el nylon y apretamos. Las vamos a ubicar bien y nos tienen que quedar así. Vamos a tomar nuevamente 2 blancas. Para iniciar siempre tomamos 4, pero después vamos a seguir ubicando de 2 en 2. Entonces ahora tomamos 2, pasamos por la parte de adentro del aro, jalamos nuestro nylon despacio, las ubicamos ahí sobre el aro y ahora vamos a subir por el centro de las 2 mostacillas. Y nuevamente vamos a jalar todo el nylon que tenemos en la aguja. Vamos a ir ubicándolas e ir apretando. Tomamos nuevamente 2, vamos a repetir, pasamos por el centro, jalamos el nylon y ahora vamos a subir por el centro de las 2 mostacillas. Vamos a ubicar de esta misma forma de 2 en 2 hasta llegar aquí a estas 2 primeras que tenemos acá. Una vez completemos todo el aro, vamos a unir nuestro tejido. Nuestro nylon está saliendo por aquí, entonces de arriba hacia abajo, así. Vamos a pasar por las 2 primeras que ubicamos. Pasamos todo nuestro nylon, apretamos un poco, vamos a girar y vamos a subir nuevamente por estas 2. Aquí sí queda un poquito apretado porque ya hemos pasado varias veces. Vamos a ayudarnos con la pinza y jalamos. Y apretamos muy bien.
Ahora vamos a empezar con la siguiente hilera. Vamos a tomar 2 mostacillas de color dorado. Vamos a contar de donde está nuestro nylon 1 y 2. Vamos a pasar la aguja por el segundo. Y vamos a jalar despacio para que no se nos vayan a hacer nuditos. Ahora vamos a subir por la mostacilla del lado de acá. Y jalamos nuevamente nuestro nylon. Y vamos a apretar un poco. Ahora vamos a tomar una mostacilla dorada, la pasamos por el siguiente nylon y ahora vamos a subir por el centro de esta. Y apretamos. Vamos a seguir ubicando de esta misma forma de una en una, pasando por el nylon que queda aquí entre mostacilla y mostacilla y vamos jalando. Vamos a ubicar de color dorado en toda la partecita de acá adentro. Completemos todo alrededor, vamos a unir nuevamente el tejido. Vamos a pasar de arriba hacia abajo por la primera dorada que ubicamos. Jalamos nuestro nylon y jalamos un poco. Vamos a pasar ahora por el centro de estas blancas que tenemos acá y giramos el tejido. Y ahora vamos a subir de nuevo por esa de color dorado que bajamos ahora ratito. Y jalamos nuevamente el nylon y vamos a apretar un poco. Vamos a tomar ahora 2 de color blanco. Vamos a pasarlas por este primer nylon que nos quedó aquí. Vamos a subir por la del lado de acá. Es la misma que hicimos con las de color dorado. Y ahora vamos a empezar a ubicar de una en una hasta completar todo el alrededor. Vamos a pasar por el siguiente nylon. Y subimos por el centro de la mostacilla. Tomamos otra blanca, pasamos por el siguiente nylon. Y después subimos por el centro de la mostacilla. Vamos a hacer esto también hasta completar toda la partecita de adentro. Vamos a unir el tejido nuevamente, nuestro nylon está aquí, entonces vamos a bajar por esta. Pasamos el nylon por las de abajito que son las de color dorado y giramos. Y vamos a subir nuevamente por la misma que bajamos. Y apretamos un poco. Y ahora vamos a hacer otra hilera de color blanco, entonces nuevamente tomamos 2, las vamos a pasar por el primer nylon, jalamos nuestro nylon y subimos por la mostacilla que queda al ladito de acá. Y vamos a seguir ubicando de una en una como hicimos anteriormente. Pasamos por el siguiente nylon y subimos por el centro. Y también en esta ocasión pues vamos a completar de una en una hasta llenar toda la partecita de aquí. Una vez ya completemos esta última rondita, salimos acá, vamos a tomar 2 muranos de color blanco. Estos son del número 4, también pueden ocupar unos más pequeñitos. Vamos a contar 1, 2 y 3 y vamos a pasar por el tercer nylon que nos queda aquí. Y vamos a jalar. Y vamos a subir por el centro de uno solo. Y apretamos. Vamos a tomar otro murano. Pasamos por otro nylon. Lo ubicamos, subimos. Y jalamos. Vamos a tomar otro.
y vamos a subir por el centro de este y vamos apretando. Vamos a tomar otro murano pasamos por el siguiente nylon y vamos a subir por el centro de este y vamos a ubicar el último. Pasamos por el nylon que queda en la partecita de abajo y subimos por el centro de este murano y vamos a apretar. Ahora nuestro nylon está saliendo aquí, vamos a tomar dos mostacillas blancas y vamos a saltar este y pasamos por el del ladito de acá. Y vamos a subir por una sola mostacilla. Vamos a tomar otra mostacilla. Vamos a pasarla por este nylon de acá. Y subimos por el centro. Y vamos a tomar la última mostacilla, la vamos a pasar por el nylon que nos queda aquí. Y vamos a subir por el centro de este. Vamos a apretarla para que se ubique bien. Ahora vamos a, nuestra nylon está saliendo acá, entonces vamos a pasar por esta mostacilla y por este murano. Y vamos a bajar. Para no hacer nudos, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por varias mostacillas, entonces voy a seguir bajando, voy a pasar por esta hacia abajo y aquí ya está un poquito apretada, entonces con la ayuda de la pinza voy a jalar la aguja y jalamos nuestro nylon. Vamos a pasar hacia abajo y hacia arriba por las mostacillas. Y vamos a pasar más o menos por unas 5 mostacillas de esta misma forma. Una vez pasemos por varias mostacillas, vamos a recortar nuestro nylon restante con la ayuda de una tijera. Y ya nos quedaría lista la partecita de adentro. Vamos ahora a empezar con la parte de afuera. Ahora vamos a empezar con la partecita de afuera y vamos a tomar 80 centímetros de nylon y vamos, en esta ocasión sí vamos a hacer nudito. Entonces vamos a pasar el nylon por el arito. Aquí se me pasó de largo, vamos a pasarlo. Y vamos a hacer aquí los 3 nuditos que siempre hacemos para asegurar nuestro diseño. Entonces vamos 1, 2 y vamos con el número 3. Vamos a apretar muy bien. Vamos a recortar este puntita restante. Y la otra que nos queda aquí también, esta, la vamos a quemar con la ayuda del encendedor con mucho cuidado, no ir a quemar el tejido que ya tenemos acá. Vamos a tomar ahora un canutillo, una mostacilla blanca y otro canutillo. Vamos a pasar por aquí por el arito y vamos a jalar el nylon. Vamos a ubicarlos de esta forma que quede uno y uno y subimos por el del lado de acá y jalamos todo nuestro nylon. Vamos a apretar muy bien para que se ubiquen bien sobre el aro. Vamos a tomar ahora una sola mostacilla y un canutillo, pasamos por la partecita de abajo y vamos apretando un poco y subimos por el centro del canutillo. Esta parte es muy fácil de ubicar porque pues solamente es ubicar canutillo y mostacilla. Vamos a seguir tomando de mostacilla y canutillo y pasando por la partecita de abajo. Ellos mismos se van dando como su espacio ya que van cogiendo como esta mostacilla para separar. Pasamos y subimos por el canutillo. Aquí ya he completado todo. Yo lo voy a hacer nomás hasta aquí, que me quedan más o menos 2 centímetros de espacio en esta parte. Ya ustedes deciden si lo completan todo o lo hacen hacia más abajo.
Yo lo voy a dejar hasta aquí y aquí voy a hacer un pequeño nudito. Voy a pasar mi aguja por aquí, por entre el canutillo y la mostacilla, y hago una especie de bolita y después con la aguja paso por el centro de esta bolita y ajustamos. Vamos a pasar por esta mostacilla y también vamos a pasar por este canutillo hacia abajo. Aquí con la ayuda de la pinza voy a jalar la agujita y listo. Vamos a recortar el nylon restante y así es como nos queda. Miren, nos queda muy derechito, no se nos dobla. Y ahora vamos a tomar nuestro topito. Yo voy a estar ocupando este, ustedes pueden ocupar de otro diseño o otro color. Este ya viene con la argollita aquí, entonces con la pinza voy a abrir un poquito y lo voy a ubicar aquí sobre el aro, que me quede más o menos centradito. Y después con la pinza vamos a cerrar nuevamente la argolla y ya nos quedaría listo nuestro diseño. Espero que les haya gustado mucho, no olviden suscribirse a mi canal, también pueden ir a mi Facebook y seguirme allí, también en Instagram y TikTok. En la descripción les estaré dejando las redes.